Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Brito de Escala Tu Asesoría y en este vídeo te voy a explicar los 7 cambios que yo haría si fuera tú en tu pitch de ventas para cerrar entre un 35 y un 40% a tráfico frío si fueras asesor financiero, ¿vale? Nada, como te comento, soy Alejandro Brito, llevo más de 6 años en marketing digital y llevo ya casi 2 años y pico ayudando a asesores financieros específicamente con mi empresa de Escala Tu Asesoría, llevándoles reuniones constantemente y ventas constantemente, llenando los pipeline de los asesores financieros y básicamente haciéndoles crecer el negocio de su asesoría financiera, ¿vale? Y en este vídeo te voy a explicar exactamente esto, ¿vale? Cómo yo reestructuraría el pitch para aumentar la tasa de venta en tu asesoría financiera. Pero antes, te quiero comentar que tenemos unos recursos completamente gratis para asesores financieros en la descripción. Tenemos absolutamente todo. Ganchos virales para asesores financieros, plantillas para testimonio, errores que cometen el 98% de asesores financieros, calendario de redes sociales, cómo aumentar tu tasa de cierre en llamadas de venta. Tienes absolutamente todo para escalar tu asesoría financiera completamente gratis. En la descripción metes tus datos, metes tu número, tu nombre y tu correo electrónico y te llega completamente gratis a tu correo directamente, ¿vale? Así que nada, en este vídeo voy a explicar eso y vamos directamente al grano, a la primera razón y la primera cosa que yo cambiaría si fuera tú. Primero, añade un filtro inicial, razones para no trabajar contigo. ¿Y aquí qué quiere decir con esto? Pues primero comienza planteando por qué quizá no les interesa tu asesoría financiera. Por ejemplo, mi servicio requiere un patrimonio mínimo de 30.000, 50.000, 60.000 euros y la estrategia es a largo plazo. No hacemos trading especulativo de un mes para otro. Si te confirma la persona de que no es un problema para ella, avanzas hacia la venta. ¿Qué pasa? Que mucha gente quiere atender a todo el mundo pero no atiende a nadie. ¿Por qué? Porque mucha gente no añade filtros iniciales a las personas. ¿Qué ganamos metiéndole filtro a nuestra venta cuando ya lanzamos el pitch? Primero, hacernos mucho más atractivos porque la persona ve que no aceptamos a cualquier persona. Y segundo, no perdemos el tiempo con personas que al final nos van a comprar. Entonces, al final, lo mejor es meter un filtro inicial para darle razones de no trabajar contigo. Ya te digo, primero porque te haces mucho más atractivo y segundo porque no pierdes una hora de tu tiempo teniendo una llamada de ventas con una persona que probablemente no es lo que busque, ¿vale? Entonces, la primera cosa que yo cambiaría sería eso, mete un filtro, sí o sí, de patrimonio mínimo con quien tú podrías llegar a trabajar. Por otra parte, mete otro filtro de compromiso, porque si ves que la persona no está suficientemente comprometida, no vas a gastar una hora en hacer una reunión con una persona que no está ni medio comprometida de lo que te iba a decir que lo iba a estar. Y tercero, un filtro de objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la persona? Si la persona dice quiero hacerme rico mañana, evidentemente esa persona no te interesa trabajar con ella, ¿vale? Entonces, tienen que ser 3 filtros muy importantes para que puedas hacer la llamada de ventas sin ningún tipo de objeción en el futuro o sin ningún tipo de riesgo de perder una hora o 2 horas con una persona que al final no te va a comprar porque lo que busques es hacerse rica rápida o cualquier tontería de estas, ¿vale? Entonces, lo primero, mete un filtro inicial, no vas a perder clientes, es más, vas a aumentar la tasa de cierre de tus clientes, porque las personas que te vayan a llegar a la llamada de ventas o la persona con la que ya estés teniendo la llamada de ventas, vas a saber perfectamente a quién no atiendes y vas a saber perfectamente a quién atiendes. Entonces, automáticamente puede que te ahorre muchas horas, simplemente este consejo, y muchos dolores de cabeza con clientes que a lo mejor no te gustaría trabajar y que los atiendes literalmente porque no te queda otra y pues, al final lo aceptas como cliente y es un dolor de cabeza para ti a largo plazo, ¿vale? Entonces vamos con la segunda razón y es promesa y validación, con casos de éxitos afines. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienes que plantear tu promesa basada en la necesidad exacta que detectaste. ¿Qué quiero decir yo con esto? Al principio lo que hacemos son preguntas. Yo más que nada a las reuniones de venta las llamamos reuniones de diagnóstico, porque necesitamos saber primero el problema de la persona, a ver si podemos ayudarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la promesa se va a basar en la necesidad exacta que detectaste al principio haciéndole las preguntas a la persona. Por ejemplo, la persona te dice que quiere proteger sus ahorros de la inflación o planificar su jubilación. Aquí lo que hacemos es validar la necesidad que tiene la persona y mostrar un caso de éxito de un cliente con un perfil de riesgo o situación económica idéntica a la suya. No nos vale decir, pues mira, sí, vamos a ayudarte a hacer esto, no. Mejor ponle un caso de éxito, lo anclas el caso de éxito a la necesidad que tiene y le muestras cómo ayudaste a la misma persona con la misma característica que tiene a la persona que tienes enfrente. Esto lo que va a hacer es decir, vale, si la otra persona pudo, que tiene mis mismas características y mi misma situación y mi mismo objetivo, etcétera, 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 lo que va a hacer con la persona es, vale, si a esa persona le ha funcionado, ¿por qué a mí no me funcionaría? Entonces, automáticamente desvalijamos una objeción que es la de no confío en mí, porque esa es una objeción que se presenta un montón en este sector. Y es, no confío en mí, a lo mejor lo dejo, no confío en el asesor. O sea, se resuelven muchas objeciones simplemente aplicando esto, ¿vale? Vamos con la tercera, y es
Revela los honorarios antes del plan. Di el coste de tus honorarios o tu porcentaje de gestión antes de detallar el proceso de inversión. Esto elimina la fricción y ansiedad del inversor por saber el precio. Te ahorra tiempo si no tiene capacidad económica y hace que presten atención a tu estrategia sin distracciones. Aquí tengo un dilema con muchos asesores financieros porque cuando nosotros le presentamos el pitch de venta que necesitan y que deberían de aplicar con sus clientes, con los clientes que nosotros le llevamos, me dicen, no Alejandro, es que si yo les digo el precio primero, lo que van a hacer es irse de la llamada. ¿Y qué pasa? Que a mí no me gusta hablar por hablar, me gusta hablar con datos. Y una vez le enseñé los datos que conseguíamos con otro cliente a otro asesor financiero y se sorprendió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutábamos y decíamos primero el precio, también depende de mucho de la persona a la que le digamos el precio primero, evidentemente, depende mucho del perfil, pero cuando decíamos el precio al principio, la persona salía mucho más agradecida de la llamada porque no era esperar a que yo te coma la oreja y luego te digo el precio, no. A mí, sin ningún tipo de culpa, te digo el precio y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un servicio que tú prestas y es un servicio que le aporta valor al cliente. Entonces, utilizando esta técnica, primero te vas a ahorrar un montón de tiempo porque las personas que no estén dispuestas a pagar entre 1.500, 2.000, 3.000 euros por tu asesoramiento financiero te la vas a quitar de encima y no vas a perder una hora de tu tiempo hablando con ese tipo de persona. Y segundo, que la persona va a ser mucho más agradecida contigo y ya va a estar mucho más concentrada en la conversación. ¿Por qué? Porque ya le has quitado lo peor de encima. Es como los baldes de agua fría, ¿no? Te echas el agua fría y ya te olvidas. Y el precio es una de esas cosas. La persona viene con unas expectativas completamente distintas y cuando tú le dices el precio al principio, te diferencias literalmente de todo tu sector. Y segundo, también lo que haces es quitar la tensión de la venta. Oye, mira, te digo el precio, no pasa nada, es esto, y luego ya le saltas haciendo preguntas y en caso de que le interese ya le vendes. Pero esto yo lo ejecutaría muchas de las situaciones, como te comento, depende del perfil de la persona, depende mucho del interés que te muestre antes de la llamada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto elimina mucho la fricción y ansiedad del inversor por saber el precio. Porque sabes perfectamente que cuando a ti te dan un presupuesto o cuando tú le das un presupuesto al cliente, el cliente lo que literalmente siempre hace es bajar hasta el final y va a ver el precio. ¿Cuánto me sale? Luego ya leo todo lo que tenga que leer. Pero nosotros hacemos presupuesto primero poniendo el precio y luego ya poniendo todos los beneficios que van a conseguir con nosotros. Entonces, esta es la tercera cosa que yo haría si fuera tú. Vamos a la cuarta y es para mí una de las cosas que yo sí o sí ejecutaría si fuera tú, porque es una de las cosas más determinantes a la hora de contratarte o no, ¿vale? Y es situación actual y polarización. Primero, confirma sus problemas financieros actuales y polariza tu servicio contra las soluciones típicas del mercado. Por ejemplo, hazle ver cómo los fondos estandarizados que le ofrece su banco tradicional le están haciendo perder dinero en comisiones frente a la estructura personalizada que tú le ofreces. Esto en marketing, ¿vale? Yo que llevo bastantes años en marketing, esto significa poner el enemigo en común en contra de la persona que te va a comprar. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo utilizan en política, lo utilizan prácticamente en todo en la vida, ¿vale? Y es el enemigo en común. ¿Quién es el malo? El malo es el otro, yo soy el bueno. Entonces, por eso mi insistencia, cuando nosotros empezamos a trabajar con un asesor financiero, lo que le decimos es, empieza en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube no hay mejor manera que YouTube, un vídeo de 20 minutos, 10 minutos, y explicarle a la persona por qué tú sí, por qué tu servicio es lo mejor que pueden contratar en lugar de contratar a otro asesor o al banco incluso, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con esto es literalmente polarizar, dar tus beneficios, desvalijar los argumentos de venta de otros asesores, incluso del banco, y poner los tuyos por encima. ¿Cuáles son los tuyos? Pues X, X y X. Entonces, esto lo tienes que utilizar sí o sí en tu proceso de ventas. Siempre. ¿Vale? Siempre. Esto te lo tienes que clavar en la cabeza como nada. Situación y polarización. Cuando tengas la opción de polarizar, hazlo. ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor que puedas llegar a hacer para hacer una venta, incluso de estas características, ¿no? Que la persona tiene que invertir 20.000, 1.500 euros, etcétera. Y además que tiene que invertir su dinero. Entonces, esto. Polariza siempre que puedas y hazle ver a la persona que los fondos estandarizados que le ofrece el banco o que le ofrece otro asesor o las inversiones de otro asesor son peores que las tuyas. Evidentemente, no mientas en el proceso, siempre di la verdad. Si el proceso tuyo es mejor que el del otro asesor, házselo ver, ¿vale? Pero si es peor el tuyo que el del otro asesor, evidentemente no mientas a la persona, simplemente ni entras en el tema, ¿vale? Porque si entramos en el tema van a haber comparativas y demás. Y esto no quiero que sea... No quiero que lo malinterpretes, ¿vale? No significa hablar mal del competidor, ni mucho menos. Y tampoco significa hablar mal del banco. Simplemente es, tú le dices lo que tiene la otra persona, el otro asesor, o le dices lo que tiene el banco, y aparte le dices lo que tienes tú.
que la otra persona llegue a su propia conclusión de que lo tuyo es mucho mejor que lo que le ofrece el banco o lo que le ofrece otro asesor financiero. Entonces, cuando haces esto, lo que haces es posicionar el bueno contra el malo, ¿vale? El diablo contra el demonio, lo típico, ¿vale? Y es lo que te comento, esto es una técnica de persuasión bastante avanzada, que si la utilizas bien y si la ejecutas bien, vas a vender mucho más, vas a aumentar mucho la tasa de éxito de ventas y vas a aumentar mucho la capacidad de cierre en tus próximas llamadas de venta, ¿vale? Si lo utilizas bien, esto es un arma bastante potente y luego también es un arma de doble filo. Si lo utilizas mal, van a decir, este que hace hablando mal de su compañero o por qué está hablando mal del banco, ¿sabes? Entonces puedes cagarla en muchas situaciones si lo llegas a hacer mal. Pero si lo haces bien, puede ser el arma definitiva para poder llegar a vender a una persona. Por eso le comento a muchos asesores financieros que se abran YouTube, que se abran canales de captación orgánica. Primero, porque van a reducir los costes a largo plazo. Y segundo, porque si tú, por ejemplo, utilizas canales de venta orgánicos en formato largo, lo que puedes hacer es quitar viejas creencias, instaurar nuevas creencias a la persona que te esté viendo y la venta se puede hacer mucho más sencilla. Entonces, esto, ¿vale? Situación actual y polarización. Siempre, súper bueno. Si no lo utilizas, utilízalo, pero utilízalo bien, ¿vale? Vamos a la quinto. El roadmap, que es tu sistema de inversión. Aquí tienes que explicar el paso a paso de tu plan financiero, pero céntrate en los beneficios y la transformación. Por ejemplo, la tranquilidad, la rentabilidad, el ahorro de impuestos y no en los tecnicismos. Al cliente le da igual cómo ejecutas la compra de activos, solo le importa la solución que tú le ofreces. Estructúralo para que el cliente perciba pequeñas victorias o avances desde los primeros días de la asesoría, ¿vale? En primera instancia, explica el paso a paso de tu plan financiero, pero céntrate en los beneficios y la transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos asesores financieros que son extremadamente técnicos. Primero, en los anuncios, en la página web, en todo el embudo, lo que hacen es hablar de los productos que tienen, los productos que manejan, pero no en oportunidades de inversión que son realmente rentables y que son rentables a largo plazo para que el día de mañana su hijo se compre una casa. Muchos hablan no del beneficio, sino de la característica. Y esto es una gran cagada que veo constantemente. Cuando tú vas a tráfico frío, cuando tú haces anuncios, que es nuestro embudo, lo primero que tienes que hacer es ¿qué quiere la persona? Habla de lo que quiere la persona, no de lo que necesita la persona. Cuando yo veo anuncios constantemente de asesores financieros, lo que veo es que hablan de tecnicismos constantemente, ¿vale? Y de eso no deben de hablar primero, porque se pueden meter en un problema con la CNMV por estar hablando de productos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, el cliente a lo mejor pues ni te entiende. Y el 98% de los clientes que te están viendo los anuncios y que están viendo tu página web y que están viendo tu embudo, probablemente no te entiendan ni papa. Entonces, ¿qué busca la persona? El día de mañana comprarse una casa, que su hijo no pase hambre el día de mañana tampoco, y que reciban una buena herencia a sus hijos. Y luego también, pues, no pagar tantos impuestos y demás. Y te tienes que centrar en eso. No te tienes que centrar en las características de cómo lo haces. Luego, si la persona en la llamada de ventas te pregunta, oye, mira, pero ¿cómo lo hacéis? Ahí sí te metes, pero antes no te metas, porque meterte antes en eso, lo que vas a hacer es confundir a la persona. Entonces, olvídate de los tecnicismos. Si la persona es técnica, evidentemente le comentas tecnicismos y cómo lo hacéis y demás, pero si la persona no es técnica, que en este caso de los asesores financieros, el 98% de tus clientes no son técnicos, y más si van en este rango de capital y de patrimonio, no son técnicos, ¿vale? Y muchos no entienden de productos financieros, deberías de hablar más en beneficios. Luego, en caso de que, ya te digo, si en la llamada se presenta la ocasión de comentarle a la persona cosas técnicas para que la persona confíe un poquito más en ti, ahí sí yo te lo compro. Pero antes no seas técnico, no hace falta ser técnico, no hace falta parecer mucho más inteligente que la competencia, porque hay mucha gente que no te va a entender. Y créeme que el 98% de las personas no te van a entender sobre lo que estás hablando. Entonces, el quinto paso para aumentar tu tasa de cierre es ese. Explica tu sistema de inversión de manera muy sencilla. Y aquí, por otra parte, estructura tu sistema de inversión para que el cliente perciba pequeñas victorias o avances desde los primeros días de la asesoría. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues muy sencillo. Cuando tú a la persona le sueltas el pitch de ventas, lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿vale? Tienes que dibujar un roadmap en su cabeza, como por ejemplo, primero vamos a hacer un análisis de tu cartera, segundo te vamos a decir los productos de inversión en los que puedes invertir, y tercero te vamos a decir cómo ahorrar impuestos ante la inflación o lo que tú vendas, ¿vale? Se lo tienes que hacer ver en la misma llamada de ventas y también le tienes que decir lo que va a conseguir contratándote en los primeros días. Porque si tú directamente vas a conseguir entre un 10 y un 15% anual, la estás cagando muchísimo, ¿vale? Porque a lo mejor la persona lo que busca es algo rápido.
una victoria rápida. Las personas buscamos victorias rápidas. No busco el 15% anual, no, lo que busco es entender mi cartera, saber en qué situación estoy y saber si puedo ahorrar impuestos en el largo plazo. Si tú no le dices eso a la persona y simplemente le das el 10 o el 15% anual, la persona no va a estar muy contenta contigo, ¿vale? Porque para justificar esa inversión que ha hecho inicialmente, lo que buscan es la ganancia rápida. ¿Qué me vas a dar tú en esta semana para yo justificar la inversión que he hecho en ti? Eso es lo que piensa la persona. Entonces, literalmente tienes que darle victorias rápidas. La primera que yo te aconsejaría sería, habla de que va a entender su cartera mejor que antes. Y la segunda que yo podría ejecutar sería, te voy a recomendar productos de inversión que son bastante interesantes y te voy a decir los rendimientos que tiene cada uno de esos productos. Y ya está, ¿vale? Evidentemente vas a tener que analizar la situación de la persona, eso también es una quick win para que la persona sepa en qué situación se encuentra, y un análisis. Lo típico que vendes, ¿vale? Pero se lo tienes que dibujar de una manera más atractiva a la persona, porque yo sé que vendes algo bastante valioso, pero no, la persona no lo ve de esa manera. La persona ve que el banco no le cobra nada frente a ti, que le cobras a lo mejor un 1% o le cobras 2.000, 3.000 euros a frontend, y lo que va a ver es gasto, ¿vale? Entonces se lo tienes que dibujar bastante bien. Y ese es el quinto paso que yo seguiría si fuera tú. Luego aquí el sexto paso, ¿vale? Comprobación y cierre. Y a lo largo del pitch pide feedback para asegurarte de que el inversor entienda la lógica de tu estrategia. Por ejemplo, hazle la siguiente pregunta. ¿Crees que este proceso te ayudará a conseguir tu objetivo financiero? Cuando haces esto, haces que la persona no se pierda, porque muchas veces nos encadenamos a hablar y hablar y hablar y la persona desconecta. Primero hazle la pregunta, cuando ya sueltes un buen tocho de lo que has hablado y de lo que le has comentado, le dices, ¿me estás siguiendo? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Crees que este proceso te va a ayudar a conseguir tu objetivo? Y a partir de ahí ya sigues, ¿vale? Para capturar la atención en caso de que se le haya ido. Y finalmente presenta tus opciones. Pago único de honorarios con ventaja versus pago fraccionado que no tiene ventaja. Más que nada tiene penalización, ¿vale? En caso de que tu pago único sea de 2.000 euros, va a contar con ventajas frente a pago fraccionado. Si te pagan 1.000 primero y luego pagan 1.000, eso tiene un coste para ti, evidentemente. Entonces, ponle que si paga fraccionadamente le vas a cobrar más que si te paga directamente, ¿vale? Y en última instancia, asume el cierre con doble alternativa. Por ejemplo, una pregunta que yo hago mucho es, ¿cuál de las dos opciones es más cómoda para ti? ¿Pago fraccionado o directamente el pago único? ¿Vale? ¿Por qué asumimos el riesgo? Porque cuando asumimos el riesgo ya le estamos diciendo a la persona que va a pagar. Y psicológicamente en la mente de la persona ya estás dentro de tu servicio, ¿vale? Entonces ya asumen el cierre con doble alternativa. ¿Cuál de las dos opciones es más cómoda para ti? ¿Esto o esto? Aquí ya asumes directamente la venta. En caso de que la persona diga, pues mira, no me encaja ninguna de las dos porque tengo este problema. Ahí volvemos a la objeción, vemos qué objeción tiene y la solucionamos. Y luego, para finalizar, manejo de objeciones y garantías. Para mí, el manejo de las objeciones es empezar la venta. Aquí ya estás empezando la venta. Porque tú puedes hablar, puedes hacer el diagnóstico, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si no has resuelto las objeciones, no te van a comprar. Y aquí realmente empieza la venta, ¿vale? Si el inversor tiene dudas, utiliza nuevamente tus casos de éxito. ¿Por qué? Porque las personas con patrimonio buscan mucho personas similares, como te comentaba al principio, que les ha funcionado tu método, ¿vale? No buscan un doctor, buscan cuál es la persona que más se parece a mí en este proceso. Y luego, por otra parte, si decides ofrecer alguna garantía, asegúrate de establecerla sobre KPI medible, ¿vale? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si tú con tus clientes, con más de 100 clientes o 200 clientes que tienes, has conseguido un promedio de un 10 a un 15%, mete ese KPI como garantía, ¿vale? Si tú con tus clientes has conseguido un 5, un 6, un 7 o un 8, pon ese KPI como garantía. En caso de que tú no cumplas eso, lo que haces es pues, penalizar tu servicio. Por ejemplo, te devuelvo la parte proporcional o trabajo contigo gratis hasta que lo consigas, ¿vale? Esto lo que hace en la cabeza del cliente es literalmente ver que no hay riesgo invirtiendo contigo, ¿vale? Evidentemente, cuando vayas a firmar con una persona, le tienes que decir que, o sea, hay variables, ¿vale? O sea, en esto del mercado financiero no puedes asegurar rendimientos jamás en la vida. Pero si tienes un promedio de que tus inversores, las personas que han invertido contigo, han tenido X rendimiento anual y es un promedio bastante sólido, yo sí que lo metería como garantía, ¿vale? Y en caso de que no se consiga o haya haya una guerra mundial o lo que sea, pues ahí evidentemente lo pones bajo contrato, ¿no? Pero sí que es verdad que tirar mucho de garantía en este sector es muy importante porque la persona piensa que ahorra durante 20 años, tiene miedo de invertir su dinero, no sabe si eres una persona de fiar, coño, y si tengo una garantía y encima es bajo contrato, me fío más de la persona, ¿vale? Entonces, eso, la cosa se queda aquí más o menos.
Ya te he explicado un poco todo cómo funciona, ¿vale? En caso de que necesites mi ayuda, tienes un calendario justamente aquí debajo. Y si quieres agendar llamada, pues evidentemente tienes ese calendario. ¿Que lo quieres hacer por tu cuenta? Métete aquí ya mismo, regístrate, descárgate esto. Si te interesa saber más, pues tienes una llamada conmigo y vemos a ver cómo podemos conseguirte más reuniones en tu asesoría financiera, cómo podemos hacer crecer tu asesoría financiera, cómo podemos escalarla a 10.000, 20.000, 30.000 euros al mes. Y sencillamente eso, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.